Alfredo, encantado de volverte a ver. Bueno, yo feliz, don Jorge. La verdad es que pasamos muchos años juntos ahí en el Ministerio de Economía. Híjole, sí, es increíble que el jefe al cual yo le gestionaba las entrevistas ahora me está entrevistando a mí. Es casi irónico, ¿verdad? Pero son las vueltas que va dando el destino, ¿no? Sí, pero siempre fue un honor trabajar con vos. Igualmente, o sea, usted Y sabe que siempre me sentí muy orgulloso de estar, no al lado, pero sí detrás suyo, cuidando la espalda, ¿verdad? hay que cuidarla Hay que mucho. cuidarla mucho, exactamente. Desde Siempre, todo, desde es, la corbata, el peinado, lo que dice, lo que no dice, con quién habla, con quién no habla, todo hay que cuidarlo. Es la labor periodística. es la labor periodística. Bueno, me contás que estás escribiendo libros, ¿sabes? Nunca has dejado, eso es, de por sí siempre has estado en actividad, digamos, de, de generar pensamiento. Yo ya he publicado varios libros. Claro, Ahora voy a publicar uno después de Semana Santa sobre educación, muy bien. otro sobre salud, son varios. Es una, es una colección de libros sobre infraestructura, sobre medio ambiente, en fin, lo que siempre he tenido yo inquietudes. Claro, el proyecto de los clústeres llevado a los ¿Te libros, acuerdas? exactamente, claro, ¿cómo olvidarlo? Era Los, lo que el país necesitaba y sigue necesitando. los clústeres que hablábamos de Todo, de cine, de salud, de cine, tecnología. la ley de cine ya salió, fue una ley que se impulsó en el tiempo que estábamos nosotros. En tiempo de Dios, pero salió. Sí, y, y todo lo que es turismo médico se creció, todo lo que es biotecnología, en fin, muchas de las cosas que yo decía en el aspecto o que conversábamos de salir del esquema de la producción de pocos bienes agrícolas y industriales a una serie de bienes de alto valor agregado y que requería también gente muy especializada y gente muy... Trabajamos mucho con el tecnológico, ¿te acuerdas? Claro, es que se trataba de ser competitivo y el Se tecnológico trataba, es un y el modelo de tecnológico competitividad. siempre lo admiré mucho, Yo lo sigo admirando. sigue siendo una institución modelo que era más sencilla de movilizar, digamos, ¿verdad? La UCR, que yo soy graduado de la UCR, pero muy grande, muy compleja. Muy compleja, sí. Bueno, conversemos un poco de esto de, de la lectura. Se ha perdido mucho la lectura, pero, Bueno, pero tal vez no. tal vez no, exactamente, don Jorge. Fíjese usted que hay un fenómeno o una serie de fenómenos encadenados que son bastante particulares. Nos dicen que la gente hoy en día no lee. Y le digo, yo en esto no soy muy crítico. A mí no me interesa lo que la gente lea. Es como la vida privada del prójimo, es asunto de ellos. Pero sí me interesa mucho que la gente lea. Y creo que eso es lo que es importante y eso es lo que nos habla la realidad. Hay negocios que surgieron en un momento en el cual se empezaba a conversar de que la gente dejó de leer. Y le pongo un caso concreto, la Librería Internacional. Y era como una utopía, como una quijotada poner un negocio así en un momento en el cual la gente se supone que dejaba de leer. Bueno, y no sé si son 30 o más años que tiene ya la Librería Internacional. Ahí está bollante y de hecho ahora pues tomó las instalaciones del que La había alemán, dejado la Lehman. Es un mega edificio, ¿verdad? Eh, y entonces eso nos dice algo. Ahora, yo creo que la lectura y la escritura van de la mano. Y eso me parece maravilloso. Yo no soy el tipo de escritor
que condena a quien quiere escribir, porque yo pienso que todos tenemos algo que decir, todos tenemos algo que contar, y en la medida en que tenemos esa necesidad, ese impulso, podemos lograrlo. Por supuesto, hay que prepararse. Eso es indiscutible, o sea, un chico no se hace poeta porque se sentó a ver este maravilloso árbol y se inspiró y escribió un poema. Eso puede ocurrir, pero probablemente el poema no va a tener las calidades necesarias, ¿verdad?, para ser juzgado como algo bueno, pero es un buen inicio. Si la gente se prepara con la motivación, puede lograrlo. Entonces vemos un fenómeno muy interesante ligado a la lectura y a la escritura. Han emergido en los últimos años muchísimas editoriales independientes en el país. Y eso es algo a lo cual poca gente le presta cuidado, pero yo creo que es un gran indicador. Bueno, ¿de qué subsisten estas editoriales independientes? Pues de apostarle primero en el material en bruto a lo que ya no está apostando el establishment, la oficialidad conformada por las editoriales universitarias y la editorial del Estado, que es la editorial Costa Rica, ¿verdad? Entonces son un poco más atrevidas, muchísimo más flexibles, menos rígidas, menos cuadradas, y producen las obras de estos autores emergentes. Bueno, yo soy uno de ellos, ¿verdad? Porque aunque muchos años me he dedicado a escribir, creo que desde que empecé a escribir como práctica, como herramienta, no he parado de escribir hasta el día de hoy, pero nunca había publicado hasta recientemente. Muchos autores nuevos en ese sentido, ¿verdad?, que no han publicado antes. Y entonces alguien podría decir, bueno, pero puede ser una mala apuesta, y quien diga eso está cometiendo un grave error, porque existen, subsisten, crecen, se desarrollan, y eso ocurre porque efectivamente hay lectores, hay gente que está leyendo. Entonces, sí, somos un mercado muy, muy reducido, pero existimos y hay gente que está leyendo y hay gente que asiste a las actividades y hay gente que tiene esa sed de saborear ese pensamiento generado por otras personas y a la vez, insisto, yo no soy crítico, sino que más bien creo que esto se lo debo a la formación mía como periodista y al haber estado acompañado en mi vida profesional por personas que han sabido alumbrar el camino. Bueno, usted es una de esas personas, indiscutiblemente. ¿Quién más podría mencionar? Indiscutiblemente Elizabeth Fonseca. Y muchas personas en campos muy diversos. Marta Blanco, con el proyecto de Costa Rica Multilingüe, también es otro faro que alumbraba espacios donde había oscuridad, desconocimiento. Bueno, eso influye, pero entonces nos damos cuenta que es un mercado muy pequeño, pero donde la gente quiere compartir, y retomo lo que dije de no ser crítico. Fíjese usted qué interesante. Este es el primer libro publicado, se convirtió en un fenómeno, en un bestseller, Las malcriadas historias de mujeres que se salieron del canasto. Son 9 retratos de 9 mujeres que vivieron en Costa Rica, que hicieron sus vidas en Costa Rica. Sale la primera edición y en cuestión de 5 meses se agota. Ahí tenemos una señal de que la gente lee, porque yo no creo que este libro la gente lo compre para que sostenga un muro o para que esté guardado, adornando un estante en la casa. No, la gente lo compra porque quiere conocer más de Yvonne Claes, ex primera dama, quiere conocer un poco más de Yolanda Oriamuno, de quien siempre queremos conocer más, efectivamente, de Eunice Odio también, pero también quieren conocer otros personajes que han estado un poco en la penumbra, como Ofelia Corrales, una medium así, de los tiempos del espiritista, que resulta ser la primera mujer costarricense famosa en el mundo, recontra famosa en Europa, en Buenos Aires y en México, en los tiempos del espiritista.
hija de Buenaventura Corrales, un benefactor de la educación pública costarricense, ¿no? La gente lee, quiere saber. Y aquí está puntualizando la prueba fehaciente en mi caso. Sale la primera edición, yo creo firmemente que el publicar un libro no es el fin del proceso, sino más bien el principio. Entonces giro mucho con el libro, voy a muchos clubes de lectura, voy a muchos espacios literarios y otros que no son literarios, los abro. Como digo yo, no hay que abrir las puertas, hay que derribarlas a veces, ¿verdad? Y entonces se encuentra uno con el público lector y ocurre un intercambio de pensamientos que es maravilloso, es sorprendente. Una comunión entre autor y lectores, donde si usted realmente es una persona que valora lo que hace, tiene que prestar atención. Por ejemplo, en el caso de la primera edición de este libro, los lectores me decían, bueno, las fotos que usted incluye, porque cada capítulo se abre con una fotografía de la mujer reseñada. Aquí tenemos, por ejemplo, a Viviana Gallardo. Son muy lindas y se hizo un buen trabajo de edición de las fotografías que lo hizo una persona que trabaja maravillosamente la restauración fotográfica, que se llama Mati Rema. Pero el público me decía, pero queremos ver más fotos. Es muy lindo el relato que usted hace, pero por ejemplo, cuando usted nos narra que la boda más concurrida y de mayor resonancia en la historia patria es la de Isola Gómez, hija de Matute Gómez, queremos ver al menos a la novia vestida, sí, algo, cómo era, ¿verdad? ¿Dónde vivía? Claro, entonces hacerle caso a los lectores. Hicimos una galería fotográfica en la nueva edición del libro. Es prestarle cuidado. Otro lector desde Bélgica, fíjese qué interesante, me aclaró que el papá de Yvonne Claes no era comerciante de diamantes, que suena literariamente muy, muy elegante, ¿verdad? Muy romántico, sino que era comerciante maderero. Alguien había cometido un error, tal vez incluso por una traducción del francés, del flamenco al español, y entonces había adjudicado como ocupación del señor ser comerciante de diamantes. Bueno, eso se corrige y se mete en la nueva edición. Entonces vemos dos cosas. Primero, hay que prestarle mucho cuidado a lo que el lector nos tiene que decir. Hay una real comunión y retroalimentación entre autor y lector. Y segundo, el libro es como un producto vivo. Siempre es susceptible de cambios. ¿Por qué? Sobre todo estos libros que tienen pues una base histórica, porque de repente usted consultó 20 fuentes y las 20 fuentes estaban erradas en un dato y apareció una prueba fehaciente de que el dato era incorrecto. Hay que cambiarlo. De repente usted consignó mal algo y lo cambia, o de repente, como ocurrió en el segundo libro, fíjese qué interesante, este es un libro de relatos producto de mi formación como periodista, se llama Sucesos Revelados, con B y con V, jugando con la dualidad de significados de una palabra que cambia únicamente con una V o con una B, ¿verdad? Y en este caso, de nuevo hablamos de los lectores. Yo hago un relato, no de la vida, sino más bien de la muerte de un personaje histórico bastante polémico, que es Joaquín Tinoco. Y entonces hablo de su muerte a partir del caballo percherón que transporta sus restos mortales hacia el cementerio general. Y de ahí juego con recursos audiovisuales llevados a la literatura, porque yo también soy productor audiovisual, como el flashback y el flash forward. Y hablo de cómo pudo haber sido su vida en algunos momentos, pero sobre todo en el momento de acercarse a la muerte. Ya yo había tenido una experiencia con la muerte que estuvimos hablando antes y soy una persona que veo la muerte
con unos ojos quizás más propositivos, más positivos. Bueno, entonces el libro sale, yo lo estoy girando, voy a un círculo de lectura y una señora en el círculo de lectura me habla particularmente de ese relato, pero de una manera distinta. Me dice, me llama la atención que con tantos años generacionales de diferencia, usted cuenta la historia de este señor muy parecido a como lo contaban mis abuelos. Me dice, eso me llama mucho la atención. Me dice, solamente que mis abuelos contaban la historia con un detalle que literariamente sería perfecto para su cuento y que no está ahí. Entonces yo le pregunto, ¿cuál es? Y me dice que cuando cayó el cadáver y la gente no sabía si alegrarse o entristecerse, porque toda muerte violenta siempre va a ser motivo de tristeza, pero en este caso estaba bañada por tintes políticos extremos. Dice, los perros llegaron y empezaron a tomarse la sangre derramada en la calle. Qué fuerte, ¿ah? Uh-huh. Es una figura que en cuanto uno la narra ya la visualiza. Es muy fuerte. Y claro, por supuesto, es algo que hace falta ahora en este relato. Eso es parte de verdad, ese aporte, ese inmenso aporte que uno recibe de un lector y que bueno, probablemente en una segunda edición de este relato, pues vamos a incluirlo, ¿verdad? Porque así debería de ser. Es un juego de interacción sumamente interesante, sumamente enriquecedor. Te felicito porque ya son dos obras importantes. Escribir un libro es complicado. ¿Usted lo sabe? Yo soy más light, digamos. Yo no creo. Yo tengo una visión de lo que quiero para mi patria, mi responsabilidad social, que se llamo yo. Y la verdad es que el costo de un libro aquí es altísimo, ¿no? Es cierto. Tan alto como que sea casi 4 veces lo que cuesta en China. Y es un gran sacrificio hacer un libro. Porque la parte económica se va a dar en un tiempo muy largo. Pero yo creo que hay que dejar un libro. O sea, nosotros hemos grabado, en este programa yo he grabado 1000, 1100, 1200 conversaciones, porque no son entrevistas, ¿verdad? Uh-huh. Y eso es otra manera de llegar al público ahora, ¿verdad? Que es todas las redes sociales. Pero escribir un libro se las trae también. Y yo siempre te recuerdo a vos con gran cariño porque siempre revisabas mis libros, lo que íbamos a sacar en la prensa y tenías un concepto claro de la realidad política, de cómo estábamos llegando al público meta, pongámosle así. Bueno, era otra realidad política. Era otra realidad política. Mucho menos turbia que la que tenemos ahora. Había como más tranquilidad, más honestidad, más transparencia y había sobre todo un gran respeto. Es que, don Jorge, yo creo que a la gente se le ha olvidado, a la gente que está en política, bueno, técnicamente hablando todos estamos en política desde el momento en el que emitimos un comentario o un juicio político, ¿verdad? Entramos en el juego. Pero sobre todo a los generadores de acciones políticas se les ha olvidado que la política es un arte. Ahora lo tenemos como un arte vandalizado por dos partes, por quienes lideran el proceso y por quienes reciben el proceso, ¿verdad? Es un pachuquismo, es dejar el arte fuera de su naturaleza, es vandalizarlo. Yo creo que ese es el escenario que tenemos ahora. Lamentablemente, pringa a las demás esferas
del espacio público, ¿verdad? No, hay mucha hasta gente, el mundo literario y incluso. mucha gente no quiere meterse en política porque dice que es demasiado agresiva, es demasiado llena de mentiras y llena de a veces de cosas que no son las más correctas, o sea, falta de ética en muchas cosas. Sí, sí. Y eso es peligroso, ¿va? En una democracia lo más importante es discutir. Vamos a tener ideas posiblemente no las mismas, pero hay que respetarlas y hay que buscar acuerdos. Yo pienso, don Jorge, que es fundamental. Es un ejercicio fundamental para toda persona en algún momento de su vida profesional trabajar, integrarse a alguna esfera pública, a alguna institución. Yo he tenido la dicha, realmente lo digo así, ha sido una dicha, ha sido una formación importantísima en mi conciencia ciudadana y en mi sensibilidad de haber trabajado en el sector público en dos espacios que fueron, bueno, en el Ministerio de Competitividad como parte del Ministerio de Economía y en el Ministerio de Cultura. Y entonces ha sido toda una escuela que le hace a usted abrir los ojos y darse cuenta de lo importante que es uno como ciudadano, no digo costarricense porque creo que lo mismo aplica para todas partes del mundo, uno como ciudadano poder proponer, poder participar de la gestación de mejores oportunidades para los ciudadanos y saber que hay un esfuerzo por hacerlo. Fíjese que a mí me pasó no tanto en economía, sino más bien en cultura, que cuando llegué a trabajar me dijeron, sí, claro, pero hay una gran rivalidad entre los empleados de planta, los que no cambian cada 4 años, y los que llegan cada 4 años. Y dije, bueno, eso es muy preocupante, porque eso puede dificultar llevar a cabo el trabajo, ¿verdad? Yo dije, pero yo no quiero creer en eso. Yo me niego a creer en eso. Yo no voy a ser parte de esa rivalidad. Yo no. Porque dichosamente, y creo que hay algo muy importante, yo vengo de una familia por los dos lados, el paterno y el materno, donde pensamos que pelearse es algo que es necesario en algunas ocasiones, pero que usted debe de evitar a toda costa lo mayor posible. Y yo soy bien peleón. No tengo problema para levantarle la voz a alguien y si es del caso hasta el puño, ¿verdad? Pero creo que ese es el último paso que usted tiene que dar, ¿verdad? Entonces yo me negué a creerlo y cuando tenía que organizar eventos, lo más variado posible, ¿verdad? Desde, qué sé yo, un homenaje a Daniel Gallegos hasta los tributos funerarios, el funeral La Vela de don Beto Cañas, que también lo hice con ambas cosas con plena satisfacción porque eran dos hombres admirables. Y empecé a trabajar con los empleados de planta. Fíjense qué interesante. Para mi sorpresa, no eran nada de lo que se decían de ellos. Todo lo contrario, estas eran personas que amaban su institución, amaban su trabajo y hacían lo que hubiera que hacer para sacar adelante la tarea. Mientras que muchos de mis compañeros que llegaron conmigo cada 4 años se enfrentaban. No, pasaban en almuercitos peleando y yendo a cuanto coctelito y cuánta cosa había y básicamente socializaban. Entonces uno dice, la realidad no es precisamente como se la pintan a uno. Uno tiene que descubrirla por uno mismo, ¿verdad? Porque existen muchos aristas. Hablando de esos aristas, le aclaro lo que usted dijo antes. No diga que usted escribe de una manera muy light. Lo que pasa es que como trabajamos juntos, creo que lo puedo definir perfectamente. Entre usted y yo hay un fin común que es la generación de pensamiento, pero medios distintos porque usted es ingeniero. Eso no lo puede olvidar. Su formación como ingeniero lo hace tener un criterio muchísimo más práctico que mi formación como periodista, porque los periodistas siempre rebuscamos, así como en un cajón en el lenguaje, para encontrar
las palabras adecuadas para llegar a los mensajes. Y eso a veces es nuestra propia perdición, porque nos ahogamos en un océano de palabras, ¿verdad? Ustedes los ingenieros, así como también los abogados, tienen un camino más directo para llegarle a las cosas. No significa que el mío esté errado, pero el mío es demasiado elaborado y a veces se vuelve confuso, ¿verdad? Para llegar a algo que no debe de ser confuso. Es, bueno, todo un dilema, ¿no? Bueno, Alfredito, ahora te espero, te invito lógicamente a la presentación del libro. Claro. Es una coleccioncita. Son libros muy sencillos de leer, de unas 100, ciento y pico de hojas, pero que trae contenido importante de mucho de lo que se generó aquí en la conversación que tuve con distintos actores. Eso es maravilloso, porque es pensamiento que genera más pensamiento y que a la vez al llegar a los lectores va a generar nuevo pensamiento. Es una cadena interminable. Esa es la maravilla de la palabra, de poder escribirla y comunicarla. Gracias, Alfredo. Encantado, Jorge.